¿Cómo están? Muy buenas tardes, GF Norona Oficial. Y permítanme un segundo. Fernández Norona en Facebook. Son un minuto, nos pasamos 6 de la tarde con uno. Déjenme ver cómo anda el volumen, porque siempre se quejan del volumen, aunque me han dicho que vale madre que yo le subo aquí. Lo que tengo que hacer es hablar más fuerte. Como pueden observar, estoy en mi casa del centro histórico. Hoy en la mañana, desplacé hacia la Cámara de Diputados. Una reunión, mucha información había que dar. Y como es día de sesión, no puedo transmitir desde la Cámara de Diputados, así es que me vine a seguir de manera telemática la sesión. Y hacer la videocharla aquí. Todavía falta, es una jornada larga la de hoy, mañana, el viernes. Como ya les dije, el viernes Cabeza de Huevo va a ser sometido a desafuero. Muy probablemente se ha desaforado, las pruebas que se han presentado son muy fuertes. No tengo elementos para pensar que haya una persecución política. Es una serie de señalamientos de mucho tiempo de que el tipo es un criminal peligroso vinculado a grupos del crimen organizado. En su juventud fue detenido en Estados Unidos, pero él podría corregir, tiene derecho a reorientar su camino, pero ha persistido. Hay muchos elementos, simplemente el nivel de ingresos que tiene, triangulaciones con empresas, fantasmas, una serie de cosas el pago de sus impuestos no se corresponde con el nivel de ingresos. Hay una larga lista de presuntos ilícitos. Nosotros no juzgamos. Nosotros lo que determinamos es, no hay visos de que haya persecución política. Hay elementos para pensar que sí cometió un delito, que haga frente a su responsabilidad. Es como esta campañona que traen contra Saúl Huerta, el diputado acusado de abusar sexualmente de un menor. Los medios están, ¿no?, en una campaña. El tipo si se presentara la solicitud de desafuero, yo no percibo una persecución política, esa no la percibo. Y hay indicios para pensar que incurrió en un posible ilícito. Nosotros respetamos su presunción de inocencia, tanto de Cabeza de Huevo como de el compañero diputado, pero tiene que hacer frente a la justicia sin ninguna cobertura, sin ninguna protección, para que si las autoridades judiciales determinan que hay que sancionarlo, pues lo sancione, y si le da la libertad, pues se reincorpora el tiempo que quedará de la legislatura. El fuero es muy importante porque no es la primera vez ni la última en que quienes nos dedicamos a la actividad política podamos ser señalados de un ilícito, y pudiera ser que ese señalamiento, como pasó con el entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador en 2005, sea un señalamiento falso, un señalamiento con la intención en ese momento de sacarlo de la carrera político-electoral. Como había un acuerdo del PRI y el PAN, gobernaba el cabeza hueca de Fox, había un acuerdo para sacarlo del camino, aunque era evidente que la supuesta violación de un amparo ni se había dado ni ameritaba la destitución y el encarcelamiento del jefe de gobierno. A pesar de eso, como había una determinación política de sacarlo de la carrera presidencial, el PRI y el PAN votaron juntos por su desafuero, pero gracias a la gran movilización popular, a pesar de que lo desaforaron, ya no se animaron a meterlo a la cárcel. Hoy, son 2005, fue 16 años después, el órgano electoral, el INE, amenaza con arrestarlo si desacata sus
determinaciones. Hoy el INE felicita al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se burló del movimiento y del pueblo de México. ¿Por qué se burló? No me refiero a la sentencia del día de ayer, no me refiero a esa. Les recuerdo que el INE determinó cancelar la candidatura de Félix Salgado y Raúl Morón, y que frente a esa decisión arbitraria, ambos compañeros acudieron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para pedirse rectificar ese atropello. Y el Tribunal Electoral devolvió el asunto al INE. ¿Para qué lo devolvió si la sanción era correcta? ¿Cuál fue la razón para que en un primer momento el tribunal no haya hecho lo que hizo ayer? Ratificar la sentencia. Esto se ha perdido en la discusión, ¿eh? Se ha olvidado un asunto tan importante como el que estoy mencionando, que en un primer momento el Tribunal Electoral regresó al INE su sentencia exigiéndole la revisara. Por lo tanto, puedes presumir dos cosas: o que el tribunal le estaba diciendo al INE, te excediste en la determinación que tomaste y te planteo que la revises, o dos, que el tribunal decidió burlarse y quitarle tiempo a las campañas en Michoacán y Guerrero a sabiendas de que iba a acabar ratificando la decisión del órgano electoral, lo cual cualquiera de las dos es muy grave, porque si el tribunal regresó para su rectificación y el INE no solo se rehusó a rectificar, sino que inclusive dio un término de 48 horas para que registrara nuevo candidato, so pena de quedar sin registro en las candidaturas de gobernador de Michoacán y de Guerrero y Michoacán, pues es gravísimo. Porque entonces el tribunal le está haciendo la tarea al INE, que el INE hace eso y el tribunal ratifica la decisión del INE. Vuelvo a insistir, ¿por qué no la ratificó desde la primera vez? ¿Por qué permitió que se perdiera todo este tiempo? ¿Y por qué acaba burlándose del movimiento y del pueblo de México, del pueblo de Guerrero y Michoacán particularmente? Estaba viendo permítanme, voy a tener que moverme a un costado, ya saben ustedes, alarma sísmica. Permítanme un segundo. Hoy ya tengo que hacer otra votación en lo que estamos en la videocharla. Y luego, ¿votación de qué? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No vayan a pensar que es una tarea de... No, ni se imagine nada, porque el INE, ¡chuácatelas! Ay, absurdo. Una votación de un club de fútbol en el que participo. Se está eligiendo al árbitro que juega para el otro equipo. Yo les decía se burla el tribunal, regresa al INE, el INE ratifica y ellos ratifican. ¿Por qué no ratificaron en la primera? Hubieran dicho, sí, ya, se acabó, a otra cosa. No, les hacen perder semanas para acabarse burlando. Estaba escuchando a Jaime Cárdenas, gracias mi hermanito, con John Ackerman, que fíjense bien Ackerman, porque Ackerman es evidente que apoyó a Amílcar Sandoval y ahora pues ha estado reclamando el atropello a Félix Salgado y a Raúl Morón. Y entonces entrevistando a Jaime Cárdenas decía que se viola el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice que no te deben suspender tus derechos políticos más que por orden por un asunto penal. Efectivamente, así debe ser, que también es el mismo asunto por la supuesta violencia política de género, que es sobre expresiones, que no justifico que se den ningún tipo de violencia contra las mujeres, pero que te puedan retirar 10 años de la actividad política
es verdaderamente no solo excesivo, sino una violación a tus derechos humanos, porque debe haber una sanción penal por la cual se te retiran los derechos políticos y no una sanción administrativa, que estas acaban siendo sanciones administrativas. No es por ningún delito, no es por ninguna causa grave, no están cometiendo ilícitos, ni siquiera delitos electorales, que son también ya delitos graves. No, es una falta administrativa, es como pasarte un alto, ¿no? Y va a haber quien esté criticando, pues así es como de esa magnitud, es una falta administrativa. Entonces, comenta Jaime que es un hecho muy grave y un precedente muy fuerte. Hoy el compañero presidente en la mañana sostuvo, dijo, lo obvio, ya lo había adelantado, que había que respetar la decisión del Tribunal Electoral. Por eso algunos pensaron, como piensan en el presidencialismo de antes, por más que dicen que autoritario, que dictatorial, que la chingada, que quiere doblar las instituciones, pues él dijo, pues la última instancia es el tribunal y respetemos. Entonces hubo quien pensó que ya había un acuerdo con el tribunal, que ya había dado instrucciones para que respetaran las candidaturas. Bueno, él expresó su opinión donde consideraba, y hoy la volvió a ratificar, que es en el menor de los casos, y eso lo digo yo, él dijo que es un exceso, que la sanción es absolutamente desproporcionada y que es un golpe a la democracia, pero que no hay que desesperarse, que no hay que caer en las provocaciones, porque es cierto que son provocaciones institucionales y que hay que seguir adelante. Se va a ganar Michoacán y Guerrero. Ya se ha estado especulando sobre qué salida, ya se habla de Juanitos y Juanitas, cuando hay que recordarlo, vuelvo a recordar puntualmente, que faltando 2 semanas para la elección en Iztapalapa en 2009, los chuchos del PRD tenían un acuerdo con el comandante Borolas, alias Felipe Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, que usurpaba la presidencia, y acordaron, pactaron que el Tribunal Electoral no solo diera marcha atrás al triunfo de Clara Brugada en las elecciones internas del PRD 2 semanas antes de la elección constitucional, sino que determinara que Silvia Oliva, quien es la pareja de René Arce, que era el cacique de Iztapalapa, llevaba 9 años gobernando esa delegación, y había primero primero él, luego su hermano, luego un empleado de ellos y luego la pareja, Silvia Oliva, que Silvia Oliva fuera la candidata, 2 semanas antes de la elección, con un nivel de perversidad tal que tú al ir a votar en la boleta veías PRD y veías Clara Brugada y no Silvia Oliva, para que la gente se confundiera más y pensara que estaba votando por Clara Brugada. Y el movimiento hizo la hazaña de en 2 semanas llamar a votar por el PT. ¿Cómo se dio eso? Yo estuve en ese acuerdo por azares del destino. Alberto Anaya, dirigente del PT, me invitó a que lo acompañara al aeropuerto a recibir al entonces líder político Andrés Manuel López Obrador para comentar este problema en Iztapalapa. Y ahí Alberto Anaya tenía una idea que yo la veía complicada, no me la dijo ahí con Andrés Manuel presente. Yo le dije a Andrés Manuel que en el Estado de México existía el voto en blanco, que tú votabas en blanco y se anulaba la elección, la inmensa mayoría de los votos eran en blanco y se repetía la elección. Dijo, no, eso no existe aquí en el DF. Y entonces dijo, ¿por qué no llamamos a votar por el candidato del PT? Y yo le dije, pues si no quiso declinar antes, ahora menos. Pero si está de acuerdo, si se le propone, si él acepta públicamente, llamamos a votar por el candidato del PT, gane y luego renuncia para que quede Clara Brugada. Se le planteó al hoy tristemente célebre Juanito que así se hiciese. Y él aceptó encantado. Ahí están los videos. Iba a las asambleas con Andrés Manuel, con Clara Brugada. Yo iba solo a las que eran en mi distrito. Jaime Cárdenas, Mario Constanzo y yo éramos candidatos de 3 de los 5 distritos de Iztapalapa. Y él decía, soy Juanito, votar por mí, votar por el PT, votar por Clara Brugada.
voten PT y se acabó. Era todo lo que decía. Se ponía su cinta y eso decía, ganó el compañero, el hoy compañero presidente hizo la hazaña de recorrer en 2 semanas 5 mítines al día a Iztapalapa y logró cambiar el sentido de la votación. El PRD era el dominante, tenía un acuerdo con Marcelo Ebrard, que era jefe de gobierno, de llamar a votar por los candidatos y candidatas del PRD en el DF. Nosotros íbamos candidatos PT, Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano, y ganamos. Yo cuando se dio este atropello a Clara Brugada le dije a Jaime y a Mario, vamos a ser diputados. Y así fue, aunque él no llamó a votar por nosotros, el voto se dio de manera natural. La gente con un nivel de politización extraordinario votó en 3 distritos por los candidatos del PT y no por los del PRD, que eran vinculados a Arce, y en 2 distritos del PRD con compañeros vinculados al movimiento votó por ellos. Entonces se ganó la delegación y luego Juanito, que pues, no estaba completo, con la lana y con los medios y todo el asunto, lo fueron elevando y ya no quería renunciar, ya no quería cumplir su palabra. Yo tuve un par de discusiones fuertes con él, fue muy difícil ese proceso y al final tuvo que renunciar y ante la ausencia de delegado, la mayoría que teníamos en la entonces Asamblea Legislativa designó a Clara Brugada. Entonces, cuando se habla de un Juanito, una Juanita, se habla de manera peyorativa de un proceso que fue una salida extraordinaria frente a un callejón aparentemente sin salida, de una visión del hoy compañero presidente buenísima, que evitó el atropello y que logró que no se salieran con la suya los chuchos y el comandante Borolas, utilizando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que siempre han sido lo que son, unos miserables. Entonces, burócratas grises, que ya dije, ganan 300,000 pesos mensuales y que le hacen la tarea a la derecha, que actúan por consigna. Frente a esa circunstancia, no sé qué temas, o sea, pone que no sé qué temas, que cuáles son los temas. Comisión de Salud, el Huerta, que le habla a Benjamín, pero Comisión de Salud Huerta. Entonces les decía yo, eso fue lo que sucedió. Hoy la pregunta es, la pregunta de fondo todavía no toco ese tema, ahorita lo voy a tocar. La pregunta de fondo es qué hacer en Guerrero y en Michoacán. Es una injusticia dejar de lado a Félix Salgado y a Raúl Morón, es una barbaridad. Digo, no se acaba la vida para ellos, la carrera política sigue, pero es un atropello cabroncísimo, es una cosa muy grave, muy grave. En el caso de Félix Salgado, pues puede regresar al Senado. En el caso de Morón ni siquiera puede regresar a buscar la reelección en Morelia, porque ya él ya había pedido licencia, ya se fue en otra lógica el asunto, ya hay candidatos en ese lugar. Entonces es una situación pues, muy de un atropello mayúsculo, ¿no? De una